Hola, el señor Pedro Amorós me ha permitido que ponga videos de las distintas psicofonías para aprender cómo son. En este caso vamos a ver las psicofonías por absorción y sin más explicaciones, más que él, que es un experto en esto, lo dejamos a él que nos explique. Muchas gracias por las suscripciones. Soy Ruth, investigadora de Argentina. Evidentemente os recomiendo que le echéis un vistazo después, por supuesto, a este programa que os indico aquí, en el que tocamos precisamente esto. Es el capítulo 6 del curso de psicofonías, que trata de la psicofonía por absorción, que va a definir exactamente este método del cual hoy vamos a hablar prácticamente. Como expusimos, este tipo de psicofonías son de origen microfónico, es decir, que se forman con los procesos de experimentación de alguna manera entre una relación entre el micrófono y el aparato de grabación o registro de voz. Las psicofonías, en general, parece que utilizan siempre un sonido base, un sonido ambiente para poder modularse. Podríamos resumirlo con la siguiente cuestión, o más que cuestión, planteamiento. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es una ley, es un principio. Y de este modo, la energía sonora del ambiente, pequeños ruiditos, algunas colas de las voces de los propios experimentadores y determinado tipo de sonidos creados o utilizados como ondas sonoras portadoras, se transforman en voces psicofónicas. A pesar de que este método es algo que yo llevo muchísimos años investigando y con resultados a veces extraordinarios, como podréis ver en algunos de los programas del canal, he de recordaros que todavía se encuentra en fase de investigación y por ello debemos ser cautos y no dar por válidos todos aquellos sonidos o ruidos que puedan asemejarse a voces o palabras, porque no todos lo son. Buscamos vocablos, buscamos fonemas que realmente hayan podido modular y que se muestren de una manera clara e inequívoca como posibles psicofonías reales. Esta es precisamente la diferencia entre aceptar cualquier ruido tipo pareidolia sonora o bien quedarnos con los resultados que planteen una realidad sostenible desde el punto de vista de la investigación psicofónica. Bien, ahora voy a presentaros algo, el dripping. ¿Sabéis lo que es? Esto se trata de una técnica pictórica que consiste en pasear los pinceles totalmente cargados con pintura hasta los topes y que luego se dejan gotear sobre el lienzo, se van paseando y aquello va soltando churretones, hilitos y gotas, con el fin de crear obras a modo de trazos pictóricos formados por estas gotas, por estos hilos de pintura, y que así, bueno, pues tienen bastante fama. Pero dentro de lo que nos ocupa en la experimentación psicofónica, podremos asociarlo a utilizar un goteo incesante de agua o bien un pequeño hilo, con el fin de que el sonido que produce el agua al caer sobre el agua acumulada pueda servir como portadora acústica para la formación de psicofonías por absorción. Con el golpeteo del filo hilo de agua sobre la superficie, se produce un sonido muy característico que en ocasiones muchos experimentadores en TCI utilizan como onda portadora. Así pues, y de este modo, nuestra amiga Piti obtuvo algunas psicofonías muy interesantes y que pienso que se pueden apreciar con una cierta claridad. Por eso las exponemos. Ella comenzó a realizar preguntas a las entidades comunicantes acerca de cómo les fue el periodo de transición hacia ese otro lado.
proponía si podrían darle una respuesta utilizando ese sistema de portadora con agua. Mientras removía una vez tras otra el agua acumulada, utilizando ese sonido como portadora acústica, se introdujo una voz de hombre que parece decirle con claridad: nunca me había visto el corazón. Vamos a escucharla. Nunca me había visto el corazón. La verdad es que la respuesta que se obtiene es realmente interesante, sobre todo cuando la experimentadora está haciendo alusión a cómo podría ser esa transición entre la vida y la muerte, y precisamente en ese mismo emplazamiento tan sumamente curioso. Ella pensó que la respuesta hubiese podido tratarse de una persona que falleció durante el momento de una operación a corazón abierto y que por primera vez, al salir de su propio cuerpo, hubiera visto su corazón. Sin embargo, esta respuesta también podría dejarnos entrever que el mundo o dimensión en el que habitase la entidad que moduló esa voz hubiera podido ver el interior de su corazón, aunque no refiriéndose a verlo de una forma literal, es decir, al corazón físico, sino más bien relacionado con el sentimiento de encontrar un sentido a algo que ama o que ha amado en la vida. No sé, quizás deberíamos enfocarlo como una lección o moraleja para que sepamos que en este mundo en el que vivimos, completamente rodeados de cosas materiales y materialismos a veces absurdos, en ocasiones nos impide que nos demos cuenta de que el sentido del amor que todos tenemos es lo que realmente potencia nuestra vida y nuestra propia felicidad, por lo menos en nuestro plano existencial. Estoy convencido de que a mucha gente le costará entender el significado de estas inclusiones psicofónicas obtenidas sobre todo con un sonido base, un ruido base. Es decir, una portadora acústica como en este caso es el agua cayendo. Sin embargo, son un claro ejemplo de psicofonías por absorción y para acostumbrar nuestro oído a ellas debemos repetir una y otra vez el contenido de la grabación y estoy completamente seguro de que al final podremos escucharlo sin problemas. Se trata de acostumbrar el oído. Realmente la escucha e interpretación de psicofonías gira en torno a adecuar nuestro sistema auditivo para entender un significado, el significado que nos van intentando decir. Es algo muy parecido a intentar comprender un idioma extranjero, en el que debemos llegar a cambiar incluso nuestra propia percepción sonora de nuestro oído para poder entender la pronunciación en una lengua diferente a la nuestra. A veces lo que perciben nuestros sentidos, tanto de la vista como del oído, es sutilmente diferente a lo que la realidad esconde de las cosas. Quizás aquí es donde toma cuerpo la idea de pensar que todo es relativo a la perspectiva con la que se observa. Bien, la segunda de las voces que vamos a presentar también está obtenida por nuestra querida amiga Piti. Igualmente fue captada con el mismo sistema de agua cayendo como portadora acústica, del mismo modo y del mismo sistema, con ese ruido de agua. Las preguntas también giraban en torno al tránsito entre la vida y la muerte en ese mismo lugar. Y como resultado aparece una interesantísima voz de hombre que, según hemos interpretado, parece decir: aquí no estaremos. La tercera que vamos a exponer es igualmente interesante. Las preguntas, de nuevo, giraban en torno a las entidades que estaban realizando su tránsito hacia el más allá y que pudieran haberse quedado atrapadas en aquel lugar. La respuesta fue contundente. Ayúdanos, no sabemos qué pasa.
Pues aquí teníamos estos 3 ejemplos psicofónicos de nuestra querida Piti, obtenidos en las inmediaciones de un lugar que desde luego no deja indiferente a nadie. Un cementerio antiguo, un lugar bautizado como el Jardín de los Horrores, en el que se cometió un terrible crimen, y además un lugar en el que en tiempos de la Guerra Civil Española también se fusiló a muchísima gente. Allí hubo muchísimos muertos, sobre todo por toda esa zona del río. No sé, quizás uno de esos enclaves en los que los investigadores de lo paranormal podríamos invertir mucho tiempo, muchas horas de investigación. Esta es lo que me mandó por email. Dice: hola querida Ruth, pues mucho ánimo, amiga, y mucha suerte. Por ahí se empieza. No hay problema que extraigas algunas psicofonías. Solo pediría que pusieses la autoría y el nombre del canal, sobre todo para evitar líos a la gente que pueda verlos. Un abrazo y mil gracias, Ruth. Besitos.